En este día, último día del evento, y esta es nuestra tercera conferencia, ¿no? Nuestra cuarta conferencia del programa. Es la tercera, perdón. Con el tema o el título Gen AI y Prompt Engineering para estudiantes, que nos compartirá sus conocimientos y experiencias el ingeniero Sergio Demián Acuet Esquivel, de la empresa Encora. Antes de que comience, les voy a dar una breve semblanza acerca de él. Demián Acuet es egresado de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales por la SCOM y actualmente se desempeña como ingeniero de software en Encora, la empresa con la que colabora desde hace poco más de un año. Cuenta con certificaciones en la nube y en inteligencia artificial generativa, áreas en las que busca seguir desarrollándose profesionalmente. Bienvenido, Damián, y un aplauso, por favor. Damián, pues que disfrutes mucho tu querida SCOM y bueno, por aquí estamos. Te escuchamos. Gracias. Hola a todos, buenas tardes. Como les comentó la profesora, soy egresado de aquí de SCOM. Ya egresé este año. Tengo un poco más de un año trabajando con Encora y pues ha sido una experiencia muy grata. La verdad, te ofrecen muchos beneficios, entre ellos varios cursos y certificaciones. Uno de ellos es acerca de Gen AI o inteligencia artificial generativa. Y pues la verdad es que me ha sido muy útil. Hace poco terminé una tarea que me había dicho mi líder que me iba a tomar cerca de 2 meses si no hubiera estado inteligencia artificial. ¿Saben en cuánto tiempo la terminé? En una semana. Sí, pues es muy útil y hoy vengo aquí para compartirles un poco de esos conocimientos. Ya he pasado por donde ustedes están. Creo que hay varias cosas que me hubiera gustado saber sobre estas nuevas herramientas. Hoy vamos a hablar acerca de qué es, qué no es, tips prácticos, prompt engineering, y sobre todo también qué deben y qué no deben hacer con inteligencia artificial generativa. Y pues bueno, yo soy fiel creyente de que para usar algo, por lo menos hay que tener una vaga idea sobre cómo funciona. Por eso lo primero que vamos a ver es cómo funciona inteligencia artificial o machine learning. Pues bueno, inteligencia artificial son todos esos sistemas que tratan de resolver problemas de manera similar a como los hace un ser humano. Hay muchísimas definiciones, no les voy a dar una en específico, pero lo que más caracteriza, o en mi opinión lo que es más resaltable de la inteligencia artificial es el machine learning. Todos ustedes han llevado cursos de programación básica, fundamentos de programación y esas cosas, y pues han visto la forma tradicional de programar. Ustedes tienen datos y crean programas o reglas, los pasan a través de la computadora los procesa y les devuelve resultados. El machine learning es un poco diferente. En lugar de pasarle el programa, ustedes le pasan directamente los resultados y la computadora lo procesa y les devuelve el programa, o en este caso un modelo. Claro, hay muchos detalles que se omiten en este diagrama, como por ejemplo que también tienen que pasarle con qué van a entrenar sus datos o su modelo, pero sí, en esencia es eso. Esto pues nos ha permitido tener sistemas de inteligencia artificial como por ejemplo sistemas de predicción que usan regresión lineal, sistemas de recomendación que les recomiendan o calculan la probabilidad de qué tanto les puede agradar o no algún contenido, sistemas de clasificación para ver si algo, pues no sé, es un hot dog o no un hot dog, para los mensajes de spam o las llamadas de fraudes, y algo que siempre le ha costado trabajo a toda esta rama de las ciencias de la computación, que es el lenguaje natural. Ahí puse traducir porque traducir no es una tarea tan banal o tan sencilla como uno piensa. No es simplemente meter el diccionario a la
computadora y que te regrese, cuando le pongas sí, te regrese yes o cosas así, sino que implica muchas otras cosas. En esto es lo que se diferencia la inteligencia artificial generativa de la inteligencia artificial tradicional. La inteligencia artificial generativa, de su nombre, genera contenido, ya sea texto, imágenes, sonido, y si puedes generar texto e imágenes, pues eventualmente puedes generar video. Este es un diagrama de cómo funciona un modelo muy famoso que se llama Stable Diffusion, en el cual las imágenes las empieza a hacer más difusas hasta que ya no puedan reconocerse entre sí, y para el modelo todo eso es un gato. Entonces, cuando tú le pides una imagen y le das la descripción, hace lo inverso. Va prediciendo la siguiente imagen basado en el entrenamiento que tuvo. No nos vamos a enfocar tanto en generación de texto, en generación de imagen, perdón, nos vamos a enfocar mucho en generación de texto. Generación de texto también ha sido un problema, como les comenté, muy complicado. No solo es predecir la siguiente palabra, sino que también hay que saber o hay que tener en cuenta el contexto en el cual están esas oraciones o palabras que ustedes le pasan a un modelo. Y bueno, ha sido muy complicado hasta el 2017, cuando un grupo de científicos de Google publicó un artículo en el cual presentan una arquitectura llamada Transformers. La única razón por la que les puse el diagrama de la arquitectura es para que vean lo complejo que es. No lo he entendido, espero que ustedes lo entiendan, sin embargo es muy interesante. El título del artículo se llama Attention is all you need. Es uno de los artículos más famosos que existen, y si gustan darle una checada, pues es bastante interesante. Vamos a ver en esencia cómo funciona. Empieza separando las palabras en tokens. Un token puede ser una palabra o un carácter. Por ejemplo, si ustedes tienen la palabra irrespetuoso, pueden separarla en i y respetuoso, o a su vez también respetuoso la pueden separar en respeto, y pues lo que termina de la palabra. Luego de generar los tokens, los pasan a través de unos embeddings, que son modelos que generan vectores. Esos vectores ya son datos que la computadora puede entender y puede hacer cálculos con esos vectores, cálculos como los que han visto en álgebra lineal, producto punto y esas cosas, o álgebra vectorial, y pueden hacer cosas muy interesantes como saber qué tan relacionada está una palabra de otra. Por ejemplo, pueden saber qué tan relacionada está rey de reina o hombre de mujer, y también pueden ver relaciones interesantes como por ejemplo que hombre tiene una relación muy similar a mujer como rey a reina. Ahora, eso estaba antes del artículo que les mencioné, eso ya se tenía antes, así es como tradicionalmente se hacía la predicción de texto. Lo que propuso el artículo y la arquitectura de Transformers es un mecanismo de atención que básicamente lo que hace es que actualiza esos vectores de cada token conforme va leyendo la palabra, de tal modo que puede saber qué palabras son más importantes y cuáles no son tan importantes para el problema. Ahora, de esto podemos sacar ciertas conclusiones, como por ejemplo de que la IA no piensa, sino que predice el siguiente texto en base a la respuesta o al prompt que tú le des. También que genera tokens, y por lo tanto esos tokens son muy importantes porque tienen diferentes pesos. Esos tokens generan un contexto para todo el chat o lo que vayan a usar, y ese contexto es bastante importante para lo que quieran generar o para lo que quieran hacer. También, como les mencioné, el modelo de embeddings es muy bueno calculando relaciones. Por lo tanto, la IA generativa es muy buena para detectar patrones y para hacer inferencias. También tiene ciertas desventajas, como por ejemplo que depende mucho del entrenamiento. Es decir, si por ejemplo ustedes entrenan esos modelos de lenguaje grandes, o LLM como les dicen en inglés, el texto con el cual ustedes lo entrenen no siempre es texto bueno para su tarea. Por ejemplo, todos los modelos que tenemos como ChatGPT o Cloud, todos tienen muchos sesgos porque han sido entrenados con textos que encuentran en internet, y pues como saben, los textos que tenemos en internet no son tan éticos o amables, tienen muchos sesgos, y sesgos como por ejemplo cosas raciales o de género.
también la naturaleza de cómo se usan estos, o cómo genera el texto estos modelos, no es determinística. Es decir, que no siempre te va a generar la misma respuesta para la misma petición que tú le hagas, y por lo tanto puede tener alucinaciones, y ese es un problema que siempre va a estar con este tipo de lenguajes, y depende también del modelo. No es lo mismo usar un modelo tan grande para tareas muy sencillas y muy complejas, a usar modelos tan pequeños para tareas más pequeñas o que no requieran tanto procesamiento. Ahora, para solventar algunas de esas desventajas de estos modelos, se han creado diferentes técnicas de prompt engineering, que simple y sencillamente son técnicas para poder sacarle el máximo provecho a todos estos modelos. Vamos a ir de las técnicas más generales a las más específicas. Y lo que siempre deben de tener en cuenta cuando hablen o interactúen con estos modelos es que deben de proveerle suficiente contexto, y también que debe ser suficientemente específico para que la respuesta sea adecuada a lo que necesitan. Aquí hay un ejemplo de cómo no hay que darle un contexto. Por ejemplo, si ustedes le preguntan cosas muy sencillas, como por ejemplo, explícame qué es una API, les va a generar cosas muy generales y muy extrañas, porque va a tratar de llenar esas brechas o esa información que ustedes no le den con cierto tipo de información que a lo mejor para ustedes no es relevante, y así tienen un mayor riesgo de tener alucinaciones. Cuando ustedes le proveen un muy buen texto, el modelo va a tratar de predecir o de adecuarse a lo que ustedes quieran, y por lo tanto van a tener respuestas más específicas a lo que ustedes quieren. Ahora, también hay que ser muy específicos con lo que quieren, no simplemente es llenarlo de contexto ya, sino también hay que pedirle exactamente qué es lo que quieren, y eso también forma parte del contexto. Ahora, esos ejemplos no quiere decir que estén mal. Hay unos casos en los cuales ustedes puedan usar estos ejemplos, y es para, por ejemplo, explorar algún tema o indagar sobre algún tema. ¿Por qué? Porque les va a arrojar mucha información sobre ese tema. Va a tratar de llenar esas brechas, y ustedes van a poder empezar a ser más específicos, preguntarles sobre esas cosas, y así obtener los resultados que ustedes quieren. Ahora, una técnica que yo le he sacado bastante provecho, creo que ustedes también le pueden sacar bastante provecho, es asignarle roles. En este ejemplo, si ustedes, por ejemplo, le piden simple y sencillamente que revise un código, lo más seguro es que nada más les diga que sí, y ya, porque como pueden ver aquí, se acaba ya la respuesta del modelo. Sin embargo, si ustedes le asignan roles, como por ejemplo que sea un ingeniero o que sea alguien experto en ese tema, les va a empezar a dar respuestas más adecuadas a ese tema o a ese rol que ustedes le especificaron. Uno de los roles que siempre pongo es que sea un ingeniero ya senior con mucha experiencia, y eso no solo me va a dar respuestas diferentes en cuanto al código. Por ejemplo, en el anterior solo me dio la respuesta de que sí, que está bien y ya, sino que también va a detectar cosas más interesantes, como por ejemplo si no tiene documentación, si tiene buenas prácticas de código, entre otras cosas. Ahora, estas son técnicas ya un poco más específicas de prompt engineering, un poco más formales. Las primeras se llaman Zero Shot, One Shot and Few Shot. Estas técnicas básicamente quiere decir que les pasen ejemplos. Si ustedes no le pasan un ejemplo, lo mismo, va a tratar de llenar esas brechas de información con información que se encuentra o cualquier información que ustedes mejor no quieren. Pero si ustedes le pasan un ejemplo y le especifican que quiere que sea la respuesta como ese ejemplo, les va a dar respuestas más específicas. Esto es muy importante y creo que les puede servir bastante al momento de, por ejemplo, redactar cosas, porque se nota mucho cuando ustedes usan completamente estas herramientas para hacer sus tareas, no solo tareas de la escuela, sino tareas de código. ¿Por qué? Porque no tiene el mismo estilo de código o no tiene el mismo estilo de redacción. Entonces, en lugar de simple y sencillamente pedirle que les dé su tarea, sus resúmenes o lo que quieran,
traten de hacer un ejemplo de cómo lo escribían ustedes y pedirle que complete más o que les dé feedback sobre eso. Ahora, esta es otra técnica que es igual un poco más formal. Se llama cadena de pensamientos o chain of thought. Esta se asemeja mucho a, por ejemplo, cuando estábamos en la primaria o en la secundaria y teníamos que resolver problemas matemáticos y nos hacían poner en un lado los datos, ¿no? En otro el procedimiento y al final los resultados. Así funciona esta técnica. ¿Recuerdan que les dije que la IA generativa no piensa, sino que predice? Pues bueno, podemos solventar esa falla o hacer que tenga un cierto, imitar o de una manera de decirlo, tener una cierta manera artificial de tener un pensamiento lógico mediante esta técnica. Como puede ver en el primer ejemplo, simple y sencillamente es una técnica de few shot, en la cual pues le pasas la pregunta y un ejemplo de la respuesta. Después le pasas la pregunta y esperas que la respuesta sea correcta, lo cual aquí no es correcto. En cambio, con esta técnica le pasa no solo la pregunta, sino también cómo llegaron a esa respuesta. Y el modelo va a tratar de hacer un proceso similar al proceso que ustedes le pasaron de ejemplo. Ahora, se llama Self-Consistency. Yo no lo conocía, antes nada más lo conocía como evaluar opciones. Sin embargo, consiste en que ustedes le pidan al modelo que evalúe diferentes opciones. Sin embargo, ¿por qué se llama Self-Consistency? Porque ustedes le van a pedir que le ponga calificaciones a esas opciones y en base a esas calificaciones él escoja la mejor. Y ustedes pueden fácilmente saber si está alucinando o no está alucinando, dependiendo de esas evaluaciones que ustedes le pidan. Este es muy bueno, sobre todo si no saben cómo empezar algún problema o no saben cómo resolver algo para evaluar diferentes opciones. Y yo les recomiendo mucho que lo usen con adjetivos. No sé de qué carrera son, pero si son de ISC, van a aprender mucho sobre calidad del software y esas cosas. Y hay ciertos aspectos de calidad del software que les pueden ayudar a escribir su código, como por ejemplo que sea entendible o que pueda ser fácilmente acoplable entre otras piezas de código. Entonces pueden pedirle que evalúe esas opciones de acuerdo a esos parámetros. Ahora la siguiente técnica es Tree of Thoughts o árbol de pensamientos, que pues es básicamente eso, es como una combinación de los anteriores, pero genera respuestas de manera de árbol, es decir, hace combinaciones. Aquí hay un ejemplo de cómo se usa esto. En este ejemplo pues le pedí que sea un arquitecto de software ya con bastante experiencia, ahí se le asigna un rol y le pedí que genere primero 3 opciones de alto nivel para evaluar cómo podemos resolver un problema, después que para cada opción genere 2 pensamientos o ramas y luego para cada opción genere una valoración de 1 a 5, basándose en ciertos aspectos como escalabilidad, mantenimiento y coste inicial. Ahora, este es un ejemplo de cómo se ve y de todo lo que genera. Algo importante de este prompt es que aquí ya le estoy pidiendo un formato de salida, que es lo siguiente que vamos a ver. Como les comentaba, la inteligencia artificial generativa es muy buena para detectar patrones y adecuarse a esos patrones. Uno de esos patrones que ustedes le pueden solicitar es el formato de salida. Pueden solicitarle que les dé, por ejemplo, yo sé que a muchos de ustedes y de nosotros nos han pedido tareas en LaTeX y es muy complicado porque no sabemos LaTeX, ¿no? Y estamos ahí pues sí, rompiéndonos la cabeza por que se vea bien. Esta técnica les puede ser muy útil para ahorrarse un poco de tiempo y de tal manera que ustedes se puedan enfocar más en aprender o en el objetivo de la tarea y no en estar aprendiendo LaTeX. Y al final pueden especificar que les genere o les formatee su contenido o su tarea con LaTeX. Ahora,
Algo que definitivamente yo creo que es muy importante que conozcan y que no es muy difícil que aprendan es Markdown, que es como un lenguaje de marcado, que es muy popular, es de código abierto y que básicamente, creo que lo han visto mucho, si usan Notion o usan esos apps o aplicaciones de notas, seguramente lo han usado. Básicamente sirve para darle un poco más de información al texto y decirle a algo o a alguien que este es un título, que pueden hacer que el texto se vea en formato cursiva o que se vea en formato de negritas, pueden formatear su texto como listas ordenadas o no ordenadas, y algo muy importante para ustedes es que pueden darle un formato de código a su texto. La manera en la cual ustedes formatean su texto, si quieren pasar un pedazo de código, es con estos símbolos que se llaman backticks, no sé cómo se llaman en español, y así es como se renderizan. Esto le va a ayudar mucho al modelo para identificar qué sí es un pedazo de texto o qué es un pedazo de código. Y este es un ejemplo que nosotros tenemos, o bueno, que yo hice. Si han usado todas estas herramientas, como ChatGPT, estoy seguro de que les ha pasado que están escribiendo su prompt o su mensaje y se les va un enter, ¿no? Y pues tienen que, ya sea eliminar o desechar o darle feedback. Yo les recomiendo que abran una pestaña y busquen algo así como Markdown Online o algo así, y pues ahí escriban antes su prompt. Conforme vayan usando estas técnicas van a darse cuenta de que sus mensajes van a ser cada vez más y más largos. Ahora, de herramientas específicas que les recomiendo para usar, está pues la clásica. Todas estas herramientas las escogí pensando en que pues somos estudiantes y casi no tenemos tanto dinero, son prácticamente costo cero. Pues la clásica, ChatGPT. Sin embargo, yo he notado mucho y he visto bastante que Claude es bastante bueno para generar código. Te genera respuestas bastante lógicas y no está tan enmascarado como ChatGPT. No sé si se han dado cuenta, pero de un tiempo para acá, ChatGPT te empieza a poner muchos y muchos emojis o te da la razón a pesar de que estés mal. Bueno, Claude no es tanto así. O si quieren probarlo sin todas estas capas, pueden buscar algo que se llama ChatGPT Classic, que es el modelo clásico, sin todas estas capas que protegen de ese tipo de cosas. Ustedes también como estudiantes del Politécnico creo que tienen acceso a Microsoft Copilot, a GitHub Copilot, perdón, una prueba gratuita, no sé qué sea, pero sí es bastante útil y les repito, pueden usar estos archivos de Markdown en sus editores de código, automáticamente los detectan para escribir sus prompts. Ahora también hay otra herramienta de código abierto que se llama Claim. No sé si han escuchado de una herramienta que se llama Cursor. Bueno, esta es la versión open source, gratuita, y en lo personal muchísimo mejor que Cursor porque te permite configurar muchísimas más cosas que Cursor. Y por último, si quieren experimentar un poco con todos estos lenguajes, les recomiendo que prueben Ollama, que es un software igual de código abierto para poder correr muchos lenguajes que han publicado, y se van a dar cuenta de que no es tan sencillo. A pesar de que tengan, por ejemplo, tarjetas gráficas en su computadora que les pueden ayudar a usar estos lenguajes, van a darse cuenta de que el rendimiento no es igual a como lo tenemos en los clásicos, en ChatGPT o Claude. De ahí que hace un tiempo para acá decían que usar todas estas herramientas contaminaba el medio ambiente. Sin embargo, si ustedes saben prompt engineering, todas estas técnicas, pues no solo van a tener mejores resultados, sino también van a ser un poco más amigables con el ambiente. Ahora vamos a regresar un poco a los prompts y vamos a hablar de ciertos ejemplos que yo creo que a ustedes les pueden ser muy útiles para ser mejores estudiantes o para tener cierta ventaja sobre los demás. El primero es que actúe como un tutor. Esto se basa en lo que les comenté sobre los roles, pero no solo
darle un rol al lenguaje, sino también a ustedes, proveerles de suficiente contexto y decirles que ustedes son ingenieros o estudiantes que están aprendiendo. Esto les ayuda muchísimo porque no solamente les va a dar las respuestas, sino que también les va a dar una breve explicación de por qué se hacen esas cosas o por qué les da esas respuestas. La ventaja más significativa de esto es que es un tutor virtual o algo así, que está para ustedes 24/7, todo el tiempo, y es personalizado a ustedes, algo que es un poco difícil con los salones, con los maestros, porque pues el maestro no tiene tanto tiempo, tiene que atender a ustedes y a otros 49 alumnos, y a veces incluso nos da pena preguntarle cosas a los maestros. El siguiente ejemplo, que yo creo que les puede servir mucho, es sobre mejorar código. Yo sé que a muchos de nosotros no nos revisan el código, nos revisan los proyectos y el resultado final. Sin embargo, el cómo escriben código importa muchísimo. Importa que lleven buenas prácticas y importa mucho ya en el ambiente laboral. Como les decía, desafortunadamente casi no nos revisan el código y es una parte muy importante. Sin embargo, si ustedes aplican estas técnicas, igual le asignan un rol y les pasan su código a estos lenguajes, les va a poder dar feedback sobre su código y de esta manera ustedes van a poder aprender más. No simplemente pedirle que les haga ya el código desde cero, sino también que ustedes mejoren y que sean mejores ingenieros. Ahora, también a muchos de nosotros nos enseñan cómo hacer pruebas y es lo primero que les piden cuando entran a trabajar, porque las pruebas es algo que es de bajo impacto. No, si ustedes hacen pruebas y sus pruebas están mal, no afecta tanto a los usuarios como generar ya código en producción. Generar pruebas es algo que, por lo menos en mi trayectoria académica, no me enseñaron, o me enseñaron que es un documento de pruebas, que pues sí he visto documentos de pruebas, pero son más pruebas de código. ¿Por qué? Porque las pueden repetir todo el tiempo que quieran, pueden tener trabajos que estén ejecutando esas pruebas y de esa manera saber que su código sigue funcionando. Si ustedes le hacen un cambio al código que puede generar, a veces los proyectos pueden ser bastante grandes, con las pruebas pueden darse cuenta si rompieron algo de otra parte o no. Ahora, ¿por qué casi no vemos pruebas aquí? O casi los alumnos, casi se tiende a no hacer pruebas. Pues porque son, la verdad, muy aburridas, porque tienes que probar varias cosas del código, tienes que probar no solo que funcione bien con un ejemplo, sino también que funcione bien cuando no debería. Son las famosas pruebas negativas. Es decir, si por ejemplo, no sé, la clásica, ¿no? Que ahora qué pasa si tienes una función para multiplicar, qué pasa o para sumar, qué pasa si recibe un número negativo o si recibe un cero. Todo ese tipo de cosas son muchísimos casos que pues sí, da mucha pereza hacerlas, al igual que la documentación. La documentación también no es también un documento en Word que describa su proyecto y qué hace cada cosa, puede ser también, pero básicamente han pasado, cuando están programando, han pasado su mouse por encima de las funciones y les aparece un mensaje que les dice qué hace esa función, qué parámetros recibe y qué errores te avienta. Pues eso se hace gracias a la documentación. Cada lenguaje tiene su propia forma de documentar el código. Básicamente son comentarios, pero les dan un formato en específico para que editores de código o otros frameworks puedan generar esa documentación de manera automática. Este es un ejemplo de documentación en Python. Como puede ver, son comentarios, pero tienen un formato específico. En este caso está abajo de la función y ustedes le describen qué hace la función, qué parámetros tiene y cuáles son los resultados o qué esperan de esa función. También le pueden pasar, pueden usar estos modelos del lenguaje para resolver problemas. Bueno, no resolver problemas, bueno, sí resolver problemas, pero estoy hablando más específicamente de debuguear. Es decir, que su código tiene un error, no saben qué pasa y necesitan tener más contexto. Desgraciadamente los editores no te proveen tanto de este contexto,
pero pueden ustedes pasarle ese pedazo de código a a ChatGPT o a Claude junto con el error y les va a decir exactamente, bueno, la mayoría de los casos les va a decir exactamente qué es lo que pasa y cómo pueden arreglarlo. Ahora pasándonos más al ámbito de cosas como redactar documentos y cosas así. Como les decía, con ejemplos o con la técnica de Few-Shot pueden decirle al lenguaje que les mejore su texto. Esto es 1000 veces mejor que pedirles que les haga el texto desde un inicio. ¿Por qué? Porque van a ustedes recibir feedback y van a aprender muchísimo más. Al final vamos a hablar de cómo impacta todos estos modelos a su proceso de pensamiento. Y también les mencionaba que todos estos lenguajes se entrenan con textos que se encuentran en internet. ¿Y en qué idioma creen que está la mayoría de esos textos? En inglés. Ahora, la ventaja es que pueden usar estos modelos para aprender inglés. Yo personalmente lo he usado muchísimo porque no es lo mismo buscar o usar el traductor. Hay ciertos aspectos del lenguaje o ciertos aspectos del inglés que no tienen una traducción literal al español. La ventaja de los modelos de lenguaje largos o grandes es que les va a dar esas como tecnicismos o esas frases típicas del inglés que no les daría un traductor. Y como referencia, esta es una herramienta que les quería compartir, se llama Sésame, está todavía como en desarrollo, es un agente conversacional. Sin embargo, la característica más que yo veo que es una ventaja muy grande es que lo están entrenando para que tenga todo este tipo de muletillas y este tipo de cosas que hacen que un agente conversacional parezca más una persona, es decir, se siente más natural. Y pues si no quieren probar eso, pues ChatGPT también es bastante útil en ese aspecto. Si han probado, hay un modo que tiene, creo, de voz y te da ciertos minutos gratis, es muy bueno. Y también creo que la versión gratuita es bastante buena. Les va a servir muchísimo para practicar conversación, algo que pues aquí en México, en nuestro país, no tenemos tantas oportunidades de practicar. Estos son otros ejemplos, o bueno, otras referencias que ustedes pueden consultar. El primero es como un repositorio de ejemplos de prompts, por si quieren ver más ejemplos. Hay unos ejemplos muy curiosos, hay uno en el cual le dicen a chat, al modelo, que actúe como si fuera una terminal de Linux que está atrapada en la Matrix y que ustedes son las salidas de esa terminal. Entonces te va a dar puros comandos de Linux y tú le tienes que pasar las respuestas y va a tratar de hacer cosas muy raras, como por ejemplo sacar tu dirección IP o ver qué librerías tienes y hasta ejecutar código. Por cierto, es de código abierto y también ahí todos pueden contribuir. Yo hice unas contribuciones a esta y el otro también es una guía igual de código abierto donde explican más a fondo y a detalle todas estas técnicas que ya les expliqué, por si quieren checarlas. Ahora, yo sé que a ustedes les piden mucho hacer proyectos y de un tiempo para acá se ha vuelto tendencia que todos ya tienen inteligencia artificial o algo así muy asombroso. Recuerda que al principio les dije que dependía mucho del entrenamiento, los lenguajes, que por ejemplo si los lenguajes se entrenaron con información de hasta cierta fecha, no pueden conocer ciertos eventos más recientes. Por ejemplo, los últimos modelos que han sacado se entrenaron con datos de hasta el 2024. Entonces, si ustedes les preguntan por las noticias más recientes, va a alucinar o les va a dar cosas erróneas. RAG significa Retrieval Augmented Generation. Es una forma de aumentar las capacidades de estos modelos mediante aumentándoles en contexto. Puede ser cosas tan sencillas como simple y sencillamente pasarle la noticia, la información,
a través del prompt, o cosas un poco más complejas como que toda esa información separarla en ciertos pedazos y usar el mismo modelo para crear los embeddings, los tokens y los vectores, y de esta manera le ayuden un poco al modelo y sea parte de ese entrenamiento. Bueno, no parte de ese entrenamiento, sino que simplemente una extensión de información. Y la otra son MCPs, que significa Model Context Protocol. Esto es un protocolo para igual aumentar las capacidades de los modelos, y igual es de código abierto, y lo que hace es que permite que los modelos de lenguaje puedan interactuar con servidores. Por ejemplo, no sé si han usado los chatbots para, por ejemplo, resolver problemas. En Uber hace poco me pasó que no llegó mi pedido y no podía hacer mi reembolso. Entonces, cuando le di que solucionara el problema y cosas así, me envió con un chat. Entonces, poco a poco me iba sacando información, como por ejemplo de cuánto fue el pedido, de las horas en las que se pidió, de qué se pidió y cosas así. Eso utiliza un MSP, y es básicamente eso, que la IA pueda ejecutar acciones con servidores. Ahora, todo esto suena muy bien para ustedes, parece que es hasta milagroso. Sin embargo, hay ciertas desventajas que yo he notado. No sabía cómo expresarlas de manera creíbles, o de manera que ustedes digan, ah, sí tiene razón, y me di a la tarea de tratar de buscar ciertos artículos que demuestren los efectos negativos de usar tanto estos lenguajes. Oh sorpresa, encontré muy pocos. De hecho, encontré más que dicen lo bueno de usar estos lenguajes. Este es un artículo que estudia el efecto de ChatGPT en los estudiantes. La letra G significa el promedio de efecto. Usaron unas medidas un poco raras para medir qué tanto efecto tiene el uso de estos lenguajes en los estudiantes, y en qué aspectos. Por ejemplo, en el performance, en el learning performance, o sea, qué tanto aprenden ustedes o qué tan bien aprenden ustedes, tiene un efecto positivo. En qué tanto perciben que aprendes, también tiene un efecto positivo, un poco menos, pero igual tiene un efecto positivo. Y en el pensamiento superior, o pensamiento de orden superior, que significa pues resolver problemas a gran escala, pensar en grande, no solo en pequeño cuando resuelven problemas, igual tiene un efecto positivo. Sin embargo, me encontré leyendo las conclusiones que al final decía que esto lo hicieron en un estudio de 8 semanas con estudiantes, y dijeron que siguieron continuando con esos estudios después de esas 8 semanas, y después de esas 8 semanas la inteligencia artificial producía como un efecto de dependencia. Ahora, afortunadamente me encontré con otro artículo que igual medía este tipo de efectos negativos en los estudiantes, y que estudiaba la correlación entre, por ejemplo, usar inteligencia artificial con el cognitive offloading, que significa la descarga cognitiva. Por ejemplo, cuando ustedes usan la calculadora y no hacen el proceso en su mente para hacer una operación, eso es la descarga cognitiva. Es decir, que ustedes dejan que otras herramientas hagan todos estos procesos para ustedes dejar de esforzarse un poco. Ahora, esto igual medían la correlación y el impacto positivo o negativo que tenían estas herramientas. Y como podemos ver, usar las herramientas de inteligencia artificial para cosas muy cotidianas, o que muchas veces implican pensar demasiado, o una excesiva carga de pensamiento sobre eso, es muy beneficioso, pero también es muy dañino estar usando estas herramientas en vez de tu pensamiento crítico. Ustedes como ingenieros se están formando para tomar decisiones y tener un conocimiento muy específico sobre ciertas áreas que otros no tienen.
Ese es su valor que le van a agregar a la sociedad. Y mucho de su trabajo no va a ser simplemente escribir código, va a ser tomar muchas decisiones. Y como les decía, tomar esas decisiones implica tener un buen pensamiento crítico. Usar estas herramientas en exceso daña mucho a tu pensamiento crítico. De repente ya no quieren esforzarse o ya no quieren hacer tareas o dependen mucho de la inteligencia artificial. Tuve un compañero que sí antes de salir me dijo que sí, que ya no podía dejar de usar estas cosas. Ahora, hablando de su labor o su labor como ingenieros, también encontré otro artículo que estudiaba qué tanto beneficia a los profesionistas el uso de estas herramientas. La gráfica verde es, primero, hacia arriba tenemos la calidad de los trabajos. Midieron Web Analysis, que básicamente lo evaluaron con una sola tarea, que es escribir acerca de una página web, y evaluaron a diferentes profesionistas, Web Analysts, especialistas de marketing y especialistas de tecnología como nosotros. Entonces, midieron qué tan bueno eran sus trabajos, primero sin el uso de inteligencia artificial, es decir, solamente humanos, que es lo verde, y después con el uso de inteligencia artificial. Lo que notaron es que muchos de los especialistas ya no podían mejorar más su trabajo con inteligencia artificial. El título de este artículo se llama The GenAI Wall, algo así, el muro de la inteligencia artificial, porque al final concluyeron que ya después de cierta calidad en el trabajo, aunque seas, por más experto que seas y aunque uses mucha inteligencia artificial, ya no va a mejorar tanto tu trabajo, va a llegar a un tope. Sin embargo, otros que no son especialistas, pero que tienen un conocimiento por lo menos superficial de esa área, pudieron obtener resultados similares a los especialistas. Y aquí no lo muestra, pero al final concluyeron que las personas que no son especialistas generalmente tienden a tener malos resultados. ¿Por qué? Porque no pueden identificar si su trabajo está bien o está mal. Ahora, como les decía, esto sí impacta a sus procesos cognitivos, cuando toman decisiones y en su trabajo, básicamente. Entonces, ¿para qué la uso? ¿Debo de espantarme al usarla? Pues la respuesta es que no. O sea, el caso ideal para usarla es para cosas aburridas y repetitivas, para cosas que a lo mejor ustedes no les va a generar algo de valor para ustedes, y ahí sí ya no les puedo ayudar mucho, porque cada uno de ustedes va a saber y va a identificar qué es de valor para ustedes. A lo mejor para unas personas es muy importante saber escribir buen código, para otras nada más es una herramienta y quieren aprender más sobre las reglas de negocio, sobre cómo funciona todo el software en general. Ahora, ustedes como ingenieros tienen una responsabilidad muy importante al usar estas herramientas, y es que ustedes son los sistemas expertos. Como les comentaba, las alucinaciones no van a desaparecer de la inteligencia artificial, es algo propio de cómo funcionan este tipo de modelos. La única forma de detectar alucinaciones es cuando ustedes conocen de lo que están generando o de lo que están trabajando. Eso es lo más importante que ustedes pueden tener en mente cuando traten de usar estas herramientas. Es muy importante que ustedes aprendan los fundamentos y todo lo que van a aprender en sus carreras, porque de esta manera van a poder hacer mejores prompts y también ahorrarse bastante tiempo en sus trabajos en un futuro. Y pues ya, eso era todo lo que quería compartirles. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, pues pregúntensela, chicos. Ya saben cómo. Muchas gracias, Demian. Muy interesante. Un aplauso. Muy ilustradora tu conversación y también muy actualizada la información, como es un egresado muy reciente.
pero también muy capaz, muy talentoso, se nota luego cómo domina de los temas y bueno, también ahorita es momento de, si quieren preguntarle algo, tenemos unos minutitos. ¿Alguien que quiera preguntarle algo o comentar? ¿Alguien que desee compartir algo? Todo perfecto. Bueno, pues sí. Bueno, mi pregunta va más enfocada. Obviamente estas herramientas ayudan a optimizar mucho el trabajo de un desarrollador de software. Entonces mi pregunta va más orientada en el sentido de o sea, hasta hace unos años pues la demanda era bastante alta de ingenieros, pero lo que tú nos comentaste como previamente, de que un trabajo de 2 meses ya lo realizas en una semana, se espera, pues, yo creo que la demanda baje. ¿Tú qué tanto crees que afecte el uso de estas herramientas, sobre todo en el campo laboral, a nosotros como en unos 4 años que egresemos? Pues yo he visto varias noticias, muchas alarmistas. La respuesta es que, y no es una respuesta correcta, como les he dicho, hay muchas noticias y muchos estudios sobre esto, pero no se ha encontrado básicamente tanta reducción en la demanda. Lo que pasa es que mucha gente cree que nos va a reemplazar, y hasta cierto punto, pues sí. De hecho, una de las cosas que vi en esos cursos que me pusieron es que cómo identificar qué tarea le puedes asignar a la IA, y lo que dijo el curso fue, si lo puede hacer un recién ingresado, se lo puedes dejar. Y dije, me quedé sin trabajo. Pero no quiere decir que te quedes sin trabajo, todo lo contrario, quiere decir que ya no te vas a enfocar en esas tareas. Sí va a afectar tu trabajo, pero no va a afectar la demanda, va a afectar en lo que hagas. Si a lo mejor antes te contrataban para poder escribir código y esas cosas, se espera ahora no que lo haga una inteligencia artificial, sino que tú lo hagas más rápido, que uses todas estas herramientas. Es un mercado muy competitivo y pues sí, uno como estudiante pues se pregunta si está en la carrera correcta, si va a tener trabajo al final, y pues desgraciadamente si no estás usando estas herramientas, alguien más las está usando, y esa persona es tu competencia y va a obtener seguramente mejores resultados que tú. Entonces pues no puedes dejar de usarlas, tienes que, ahora sí que si quieres ser competitivo, si quieres ser viable o valioso para el mercado, pues tienes que usarlas. Como te decía, te repito, no he visto mucho que afecte a que ya no pidan tantos ingenieros, sino más bien en las tareas que les asignan a los ingenieros. Pero bueno, como ya vieron, ya tienen esas herramientas para poder ser más productivos y poder igual ser mejores en el campo laboral. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, yo tengo una pregunta, ¿cómo crees que va a ser la inteligencia artificial cuando nosotros egresemos en unos 5 años? O 4, si es que nos va bien. La verdad no tengo ni idea. Yo pienso que cada vez les van a pedir más este tipo de herramientas, les van a pedir que sepan más este tipo de cosas, porque pues, a mí me las pidieron y acabo de entrar, a trabajar. Y pues sí, no sé si se puedan mejorar, a lo mejor sí, pero como les repito, hay las alucinaciones. Ya hace poco vi una noticia de eso, no quiero mentirles, lo único que recuerdo es que sí son parte de la inteligencia artificial, no se van a ir, y les repito,
lo único que va a poder detectar ese tipo de alucinaciones son ustedes. Independientemente de si cambian o no, yo les recomiendo que tengan una mente abierta, que siempre estén actualizándose. Yo siempre he creído que nuestro verdadero trabajo no es tanto saber sobre algo mucho, sino saber adaptarnos y aprender muy rápido, porque sí, cada empresa tiene sus métodos, sus formas, sus tecnologías que usan, algunas más viejitas, otras más nuevas, y pues sí, va a importar mucho qué tan rápido puedas aprender. Así que si aprendes rápido, pues no creo que importe preocuparte por cómo va a cambiar por el futuro. Y otra pregunta que quizás muchos estén interesados, ahorita como egresado, ¿cuánto ganas? Pues bien. ¿O cuánto podríamos ganar nosotros ya con unos años de experiencia? Yo he visto muchos sueldos, la verdad. He visto sueldos muy bajos, muy altos también. Pues seguramente ya lo han escuchado. Traten de buscar de entrar a una empresa de las Big Four o algo así, no sé cómo se llaman, Amazon, Google. Para esos tipos de empresas pagan muy bien. He visto que les pagan solo por firmar cerca de 200,000 pesos o 100,000 pesos, solo por firmar. Repito, cambia mucho, no quiero especular sobre eso, pero pues traten de entrar a una de esas. Si no entran a una de esas, lo siguiente no es tan malo, y se los digo por experiencia. Yo traté de entrar a una de esas y la verdad es que trabajar aquí en Cora ha sido muy grato. Lo que más valoro es el trabajo remoto. Estoy en mi casa. De hecho, me costó mucho trabajo venir acá. Entonces, también valoren que sea una empresa actual, que les dé otros beneficios, como por ejemplo cursos y lo básico, ¿no? O sea, las cosas de ley que ni siquiera tengo que mencionarlas, ¿no? Como seguros y cosas así. Gracias. Buenas tardes. ¿Cuál crees que sean las habilidades que busca más una empresa en un recién egresado? ¿Cuántos años de experiencia debe de tener antes de egresar? ¿Y cuál crees que sería, pues básicamente, el trabajo ideal para que una empresa grande te busque? Como que el trabajo ideal para que una empresa grande te busque. Así como que digan, pues se desarrolló bien en su trabajo hace 2 años, que ya tiene buena experiencia y pues me agradan las habilidades que tiene, pero ¿cuál consideras tú que sean las habilidades que pues buscan más? Pues yo creo principalmente que el inglés es muy importante, porque pues la verdad es que la SCOM tiene muy buena reputación, muchísima buena reputación, a veces está en exceso, no es cierto. Pero sí si ya están aquí es porque tienen esas habilidades para aprender, esas habilidades técnicas. Lo que he visto que nos fallan son habilidades blandas. Yo les recomiendo mucho que aprendan inglés, que aprendan a hacer preguntas. Lo que más trabajo les va a costar no es tanto las habilidades técnicas como programar o saber sobre una tecnología, eso lo pueden investigar muy fácil. Y con esas herramientas, pues la brecha se hace aún más corta. Lo más importante es que aprendan a preguntar sobre todo sobre el negocio. Y si me preguntas en específico sobre qué proyectos o qué cosas puedes hacer desde ahorita para tener un buen empleo o asegurar que tengas un buen empleo, pues yo te diría que hagas proyectos, y no varios proyectos. Yo te recomendaría un solo proyecto, pero que lo hagas bien, que de verdad lo lleves hasta el final, hasta el límite. Yo hace poco empecé un punto de venta, porque mi familia tiene una tienda, y hay muchísimas cosas de las cuales tú puedes hablar cuando tu proyecto lo haces muy bien, y muchas de esas cosas las van a identificar muy fácil en la entrevista. Y si no sabes inglés en esa entrevista,
no vas a poder expresarte muy bien. Por lo tanto, empieza por el inglés, empieza a hacer proyectos y pues sí, empieza a practicar problemas de código. Pues lo clásico, LeetCode, aunque he visto que últimamente las han cambiado porque hace poco, o bueno, al menos en este año, hubo una noticia de un joven que hizo una herramienta para hacer trampa en ese tipo de entrevistas, igual con inteligencia artificial. Entonces, pues cambian a cada rato las entrevistas. Buenas tardes. Tú que ya egresaste y ya estás en el campo laboral, ¿realmente ves como mucha brecha entre carreras? Me refiero a, eres de ISC, ¿no? Pues sí, o sea, ¿o crees que hay mucho trabajo solo para los de ISC o para todos sale el sol, para las 3 carreras? ¿O crees que está más solicitada que otra? Pues la verdad es que cuando egresas, es muy difícil que obtengas un trabajo muy especializado de inteligencia artificial o de científico de datos. Todavía científico de datos he visto muchísimas vacantes para becarios o pasantes o internos. De inteligencia artificial no he visto muy pocas porque normalmente el rol que tienen ya es un rol más senior, más grande, ya toman más decisiones y hacen cosas más grandes, que es muy cara. Pero sí, la verdad es que la respuesta es la misma, en tanto tú hagas proyectos, tú hagas tus problemas, tú sepas los fundamentos básicos de tu carrera para la ciencia de datos, pues supongo que bases de datos, algunas formas de limpiar o manejar datos, tratarlos, técnicas, así. Inteligencia artificial, pues lo mismo, como ciertos modelos, ciertas técnicas para generar modelos, entrenar modelos, y pues ISC todavía más amplia, pero pues lo básico de eso es programación básica, algunas bases de matemáticas y pues ya, el inglés. Yo creo que entre tanto tengas esas cosas, no deberías de preocuparte por si vas a tener o no tener trabajo, más bien por ser bueno y hacer las cosas que te gustan. Gracias. Fernando. Bueno, pues te agradecemos mucho, Damián. Permítanme todos, vamos a entregarle un reconocimiento. Pues muy amena tu charla. ¿Es Demian o Damián? Demian. Ok. Muy sincera su charla, también muy completa, con muchos elementos, muy ilustrador, todo lo que nos compartió, muy reciente y también muy cercano, ¿no? Con todos sus hermanos académicos menores. Así que, pues muchas gracias por tomarte el tiempo de venir a compartirnos tu experiencia. Ni parece que estés tan joven y que hayas egresado recientemente. Te notas muy bien en el escenario y te comunicas muy bien, así que adelante, tienes mucho talento. Y bueno, para finalizar, vamos a entregarle una constancia. La Escuela Superior de Cómputo otorga la presente constancia al ingeniero Sergio Demian Acueit Esquivel. Es Damián. Es Demian Acueit Esquivel, por su valiosa participación como ponente en la conferencia GenAI y Prompt Engineering para estudiantes, llevada a cabo el día 7 de noviembre del 2025 en el auditorio del SCOM, durante la jornada de Ciencia y Tecnología en Computación 2025. La técnica al servicio de la patria, y es una constancia firmada por nuestro director, el maestro en ciencias, Iván Giovanni Mozo García. Pues muchas felicidades. Muchas gracias por tu participación.